historia. Disfruten viéndola. La carretera se extendía sin fin en ambas direcciones, como una cinta de asfalto negro cortando un paisaje campestre, desprovisto de rasgos destacados. Michelle miraba por la ventana del viejo sedán de sus padres, observando cómo el paisaje se desdibujaba a lo lejos. El aire dentro del carro estaba cargado de tensión, los labios de su madre se comprimían en una línea delgada y desaprobadora, mientras su padre apretaba el volante tan fuerte que sus nudillos se volvían blancos. Su hermano menor, Ethan, se encontraba en el asiento trasero, luciendo una sonrisa de suficiencia mientras navegaba en su teléfono, con la luz azul reflejada en sus ojos. «Estás siendo egoísta, Michelle», dijo finalmente su madre, rompiendo el silencio asfixiante. «Tu hermano necesita ese dinero más que tú». Michelle exhaló lentamente, manteniendo la voz firme. «No, mamá, ese es mi dinero, trabajé para conseguirlo, ahorré cada centavo, no voy a entregárselo solo porque Ethan lo derrochó», replicó. La mandíbula de su padre se apretó, sin decir otra palabra. Activó la señal de giro y apartó el carro hacia el arcén de la carretera, donde el gravilla crujía bajo las llantas. El estómago de Michelle se hundió. Esto no era una parada para echar gasolina, era otra cosa. «Bájate», ordenó su padre, con voz fría. Michelle lo miró, esperando ver algún indicio de duda, alguna señal de que esto fuera una broma cruel, pero no hubo ninguno. «¿En serio?», preguntó, apenas un susurro. Su madre cruzó los brazos sobre el pecho, con una sonrisa socarrona inquebrantable. «Averigua cómo regresar a casa por tu cuenta». Ethan se rió desde el asiento trasero. «Apuesto a que ahora quisieras haberme dado el dinero, ¿no es así?». Las manos de Michelle se cerraron en puños, y sus uñas se incrustaron en las palmas. Había esperado manipulaciones, chantajes emocionales, tal vez incluso culpabilizaciones, pero esto, ser abandonada al costado del camino como si fuera desechable, era un nuevo mínimo, incluso para ellos. Por un instante, consideró suplicar, exigir que reconsideraran su decisión, pero luego una lenta realización se apoderó de ella, enfriando la furia que había encendido en su pecho. Ellos pensaban que la tenían bajo control. Ellos creían que ella era indefensa sin ellos. Estaban equivocados. Michelle sacó su teléfono y marcó un contacto de marcación rápida. El tono de llamada apenas resonó una vez antes de que una voz suave contestara. «Estoy lista», dijo simplemente. Sus padres fruncieron el ceño, confundidos, antes de que pudieran pronunciar otra palabra. El zumbido bajo y constante de las hélices de un helicóptero irrumpió en el ambiente. Un helicóptero negro y elegante descendía hacia la carretera, con ráfagas de aire que levantaban polvo y hojas dispersas. La insignia elegante en el costado de la aeronave brillaba bajo el sol de la tarde. Las expresiones de sus padres pasaron de una satisfacción arrogante a un asombro incrédulo, mientras el helicóptero aterrizaba suavemente en un terreno cercano. Las puertas se abrieron y, de ellas, salió Garris Lewis, con su impecable traje, casi sin arrugas, y una actitud repleta de confianza. La sonrisa burlona de su madre desapareció por completo, y su boca se abrió en señal de shock. Los dedos de su padre se movían nerviosamente a los lados mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. Su hermano menor, al cual habían defendido con tanta vehemencia, miraba entre Michelle y Garris, con una confusión evidente en su rostro. Garris apenas les dedicó una mirada antes de dirigirse a Michelle. «¿Estás lista?». Su voz era calmada, firme, y completamente ajena al caos que los rodeaba. Michelle asintió, pero aún no había terminado. Volteándose hacia sus padres, dejó caer su voz con un tono frío y cortante. «Me dijeron que averiguara cómo regresar a casa, y lo hice». Su madre dio un paso adelante, con voz aguda y desesperada. «¿Quién es este hombre? ¿A dónde vas?». Garris respondió antes de que Michelle pudiera hacerlo. «Soy su socio de negocios», dijo, lanzando una mirada a sus padres, con la mirada impasible, «y les aseguro, ella está en buenas manos». Aquellas palabras le sacudieron visiblemente. La frente de su padre se arrugó. «¿Socio de negocios?», repitió, como si el concepto le fuera ajeno. Michelle cruzó los brazos. «Sí, nunca se interesaron por mi carrera, ¿verdad? Solo asumieron que siempre estaría dispuesta a entregar mis ahorros cada vez que se los exigieran». Dejó escapar una pequeña risa, pero no había humor en ella. «Pues sorpresa, he construido algo por mí misma, y ustedes, ¿qué? No tienen nada que ver». La mano de su madre se cerró en un puño. «Estás siendo dramática», replicó con tono áspero. «Somos tu familia». Michelle ladeó la cabeza. «¿Familia?».
Una familia no abandona a alguien al costado del camino solo porque se niega a hacer un banco personal. Garys consultó su reloj. Debemos irnos. Michelle sostuvo la mirada de sus padres por última vez, observando cómo sus expresiones pasaban de la ira a la incertidumbre. Por primera vez en su vida, se daban cuenta de que ya no tenían poder sobre ella. Se dio vuelta y caminó hacia el helicóptero. Garys le extendió la mano, ayudándola a subir a bordo. Mientras se abrochaba el cinturón, pudo ver una última vez a sus padres a través de la ventana, la boca de su madre entreabierta, el rostro de su padre pálido, y el teléfono de Isen resbalando de su mano. El helicóptero despegó, y por primera vez en años, Michelle se sintió libre. A la mañana siguiente, me encontraba sentada frente a Garys en su espaciosa oficina, con los dedos aferrados al borde del pulido escritorio. Un grueso portafolio yacía entre nosotros, su contenido era más que simples números en papel. Eran los secretos que mis padres me habían ocultado, las mentiras que finalmente se habían desmoronado. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Garys, con la expresión imperturbable. Asentí, tragando el nudo en la garganta. Necesito saber la verdad. Con una lenta exhalación, él abrió el portafolio. Mis ojos recorrieron los documentos, extractos de tarjetas de crédito, préstamos atrasados, y luego lo peor de todo, una solicitud de préstamo a mi nombre. Pidieron un préstamo usando mi identidad, mi voz apenas era un susurro. No fue solo uno, dijo Garys sombríamente, golpeando con el dedo otra página. Han estado usando tu crédito por años. Esta segunda hipoteca también aparece a tu nombre. Mis manos temblaban mientras apretaba los papeles. Todas las veces que me habían hecho sentir culpable, todos los momentos en que me llamaron egoísta, nunca se había tratado de mi hermano. Se trataba de ellos, de cubrir sus propios desastres financieros. Garys se inclinó hacia adelante, con la mirada aguda. Tienes dos opciones. Puedes confrontarlos, exigir que te paguen, o presentar cargos, añadí, como si las palabras me resultaran ajenas. Él asintió. El fraude es un delito serio, Michelle. Si buscas justicia, puedo ayudarte. Tomé una respiración temblorosa. Ellos esperaban una confrontación, a un altercado, un grito desesperado pidiendo explicaciones. Pero yo había terminado de ser la víctima. Mis padres habían cruzado una línea, y ahora, era mi turno de actuar. Miré a Garys, sintiendo en mi interior una nueva determinación. Dime qué tengo que hacer. Una sonrisa aprobatoria se dibujó lentamente en su rostro. Asegurémonos de que se arrepientan de haberte subestimado. Esa misma tarde, Michelle y Garys se encontraban en una cafetería, con los documentos esparcidos ante ella como las piezas finales de un rompecabezas que jamás quiso resolver. Estados de cuenta bancarios, contratos de préstamo, cada uno era una traición, cada uno demostraba lo poco que a mis padres realmente les importaba mi bienestar. Respiró hondo, sujetando con fuerza el borde de la mesa. ¿Cuál es el plan? Garys se recostó en su silla, observándola con una mezcla de diversión y seriedad. Tienes todo el derecho legal de actuar, pero necesito escucharlo de ti. Michelle apretó un documento entre sus manos. Quiero darles un golpe en el lugar donde más les duele, sin más oportunidades, sin rescatarlos una y otra vez. Garys asintió aprobatoriamente. Bien, entonces empezaremos congelando tu crédito. Eso evitará futuros daños. Tecleó algunas líneas en su laptop, enviando unos mensajes a su equipo legal. Esa es la primera medida. La segunda llegó rápidamente. Michelle presentó un reporte oficial de fraude ante el banco, adjuntando todas las pruebas necesarias. El mundo de sus padres comenzó a desmoronarse en cuestión de días. La casa, ya en peligro por deudas impagadas, su crédito, destruido, y el dinero que les habían robado. Ahora tenía bases legales para exigir su devolución, algo que jamás podrían costear. Más tarde esa noche, su teléfono vibró, una llamada de su madre. Ingrata, ¿cómo se te ocurre hacernos esto? La voz chillona de su madre llenaba el altavoz. Michelle sonrió fríamente. Yo no hice nada, ustedes lo hicieron. Tomaron sus decisiones, y ahora tendrán que vivir con ellas. La voz de su madre se quebró. Estamos perdiéndolo todo. Bien, respondió Michelle simplemente, antes de finalizar la llamada. Garys se echó a reír suavemente. Eso salió bien. Michelle exhaló, sintiéndose más liviana de lo que había sentido en años. Aún no se acabó. El golpe final llegó cuando su padre, antes orgulloso y dominante, le dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, suplicando una salida. Pero Michelle ya había tomado una decisión. Me utilizaron, murmuró, borrando el mensaje.
Ahora ellos sabrán lo que se siente perderlo todo. Garys le puso una mano en el hombro. Y ni se lo esperarán. La sala del juzgado estaba en silencio mientras el juez hojeaba los documentos finales. Mis padres se encontraban rígidos, con el rostro pálido, y sus ojos oscilaban entre la ira y la desesperación. Habían pasado años controlándome, utilizándome, y ahora estaban a punto de perderlo todo. El tribunal declara a los acusados culpables de fraude y robo de identidad, anunció el juez con voz firme. Todos los activos fraudulentos serán incautados, y se deberá pagar una indemnización a la víctima. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Mi madre dejó escapar un jadeo agudo, con las manos aferradas al borde de la mesa. Mi padre exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza. Esto no es justo, murmuró mi madre. Ella es nuestra hija. Le devolví la mirada, sintiendo únicamente una fría determinación. Ustedes tomaron sus decisiones. Fuera del juzgado, Garys esperaba. Me dio un leve asentimiento aprobatorio. Se acabó. Tomé una profunda bocanada de aire, sintiendo cómo se levantaba el peso de mis hombros. Sí, se acabó. El banco se adueñó de la casa. Las deudas de mis padres consumieron lo poco que les quedaba. Su carro fue embargado, y pronto, se encontraron sin lugar a dónde ir. En un acto de desesperación, se mudaron con mi hermano menor, buscando compasión. Pero él, después de haber soportado sus manipulaciones por tan solo 10 días, terminó echándolos a la calle. Sin más opciones, terminaron en una casa alquilada y miserable en las afueras de la ciudad, muy lejos de la vida cómoda que alguna vez ostentaron. Durante años, me habían utilizado, viéndome solo como una fuente de dinero. Ahora, ellos no tenían nada, y yo no sentía nada por ellos a cambio, ni culpa, ni remordimiento. Solo libertad. 3 meses después, me encontraba parada con un elegante vestido blanco, tomando la mano de Garys. Él había sido mi pilar, mi fortaleza, y ahora, mi futuro. Mientras miraba a sus ojos, supe que esa era mi verdadera familia, un nuevo comienzo, una vida sin manipulaciones, un futuro construido con respeto y amor. Mis padres lo habían perdido todo. Pero yo había ganado todo lo que realmente importaba. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Escríbanme sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría escuchar más historias? No olviden suscribirse y darle a la campanita para no perderse ningún